La sociedad necesita un libro así, porque una de las carencias importantes que tuve al principio fue en mi afán de búsqueda de información, de saber qué me pasaba, cómo abordar esta enfermedad de manera autónoma, ¿no? A través de la lectura, como hacía en mi vida anterior normal. Pues me resultó, fue también frustrante que no encontraba, digamos, documentación que no fuera excesivamente científica para saber conocer este tema. Entonces, pues con la iniciativa de Aurora, pues vamos a ser capaces de poder realmente entender la enfermedad y, sobre todo, en mi modo de ver, que la vean los demás. A la gente que no pasa por esto, que lo lean y que vean y que entiendan qué es lo que nos pasa exactamente. Yo creo que el libro le va a venir muy bien a la mayoría, a todos, diría yo. Es hacer visible lo invisible, porque es que hay muchas cosas que no se ven. Yo, no sé, cuando me dio el ictus, yo esa enfermedad no la conocía y yo me decía la palabra ictus y yo pensaba que era, pues eso, un lado parado, algo físico, pero luego me di cuenta de que hay mucho más. Están muchas cosas. Yo he buscado mucho por internet y por todos estos sitios y hay muchos libros técnicos, pero de divulgación que abren con palabras que podamos comprender todos, hay muy poco. Tú ves a alguien, la gente va a una silla de ruedas y sabe perfectamente sus limitaciones, pero claro, nosotros no estamos en silla de ruedas. Parece que podemos tener una conversación normal, una vida normal, pero no es así. Entonces, al ser invisible es mucho más difícil que llegue a la gente, que la gente se dé por enterada, o que me parece importantísimo, me parece una ayuda para la gente que tiene daño cerebral bestial. La gente se mentalizaría un poco más, intentaría la gente que lo lea el entenderte, el saber un poco por dónde llevarte o por dónde cogerte. Yo sí creo que es muy importante que lo supieran, porque yo la verdad es que lo paso muy mal, aunque no doy apariencia de ello, pero sí que me repercute muchísimo. En el libro me imagino que hay muchas cosas en común que sentimos todos y que algunos de nosotros no hemos sabido expresar, pero que compartimos. Creo que es importante que sean conscientes de nuestra realidad, gente que no haya tenido cerca una enfermedad como esta. Es muy importante para los familiares, incluso para los familiares más cercanos, porque ellos ven día a día lo que nos pasa, pero no lo comprenden bien. Que te explique alguien estos síntomas y estas secuelas invisibles es importantísimo, sí. Y para concienciar al global de la población de lo que es el daño cerebral. Para mí es fundamental. Toda la información que se pueda dar al respecto para mí es fundamental. Cuanto menos conocemos algo, pues pensamos, actuamos y hacemos las cosas de maneras incorrectas porque nos falta información. Entonces, cuanta más información tengamos de algo, mucho mejor. El libro yo creo que puede hacer mucho, no es que pueda, es que va a hacer mucho bien a mucha gente. Pero no ya a la gente que hemos pasado por esto, sino a la gente cercana o que tienen gente cercana que tiene un daño cerebral. Porque además otra de las cosas, el daño cerebral es un daño que tenemos para siempre. Esto no es como cuando alguien se rompe el brazo, que se piensa que nada, se los escayola y que ya... Y hacer este daño más visible es necesario. Me pareció súper bueno el título. Las secuelas del daño cerebral, ya sean visibles o invisibles, afectan a unas 400.000 personas en España. Cada 4 minutos hay un ingreso en España por DCA. Todos podemos sufrirlo. A mí me pasó, a Ángel le pasó, a Aurora le pasó, a muchos nos ha pasado. Por eso creo que la información es básica para entender el problema y para disfrutar de la vida después del daño cerebral, que es muy importante.